Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de las redes sociales. Hoy iniciamos una nueva etapa de Trocha Abierta. Estamos en las redes sociales y ahí nos pueden sintonizar, nos pueden ver, aquellos que permiten que los vean, porque Américo no permite mucho que lo vean. Bueno, estamos entonces en las redes sociales para el mundo entero, completo. Como siempre, con nuestro primo querido Ricardo Alfredo Castillero. Hombre, buen día, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana con su familia, con sus amistades. Y nada, como dice Alfonso, una nueva etapa de Trocha Abierta y ahora sí, sin pelos en la lengua. Vamos a dar lo bueno, lo malo y lo feo. Así que se atajen, como dice nuestro primo. Píquele a quien le pique, que nos hace falta. El primo. Bueno, el presidencial de Agustín Sosa Peñalba. ¿Qué tal, amigos de YouTube, de Instagram, TikTok, Spotify? Aquí estamos una vez más dándole gracias a Dios. Como bien decía Ricardo, estamos en una nueva etapa de Trocha Abierta, aunque a mí no me fue el límite decir lo que tenía que decir en la emisora que estuviese. Aquí sigo siendo igual, pero peor. El licenciado Mérito González Rodríguez. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos. Feliz Día de Reyes. ¿Verdad? Es el día de Macaraca. Macaraca. Lo celebra con todos los golpes. Así es la cosa. ¿Cómo lo celebran allá? Eso de Macaraca. Bueno, con baile, con fiesta, con todo. Ah, sí. Ah, bueno, excelente. Y este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Ay. Ahora sí es el conde del Vigo, papá. Voy a aplaudir ahora sí al conde del Vigo, porque hoy es un hombre libre. Libre totalmente. Ahora sí puede decir lo que le da la gana. La mesa está servida, pues. Mire, un comentario breve y conciso. Dale. Saludos a los macaraqueños. Hoy 6, ellos celebran en grande esta fecha. El día de la Epifanía o los Santos Reyes Magos, son santos. Yo no recuerdo si ellos son los patronos o cómo lo celebran y por qué. Pero por lo menos en España es una fiesta enorme, más grande inclusive que la Navidad, la famosa cabalgata de los Reyes. Y ayer veíamos las pistas porque se adelantaron en varias ciudades la celebración por efectos de una tormenta, una lluvia que va a caer estos días, sobre todo el día de hoy. Pero saludos a todos. En Macaraca hacen una recreación muy bonita, así que los que tienen la oportunidad no sé si lo hicieron ayer, lo van a hacer hoy, pero los que tienen la oportunidad de ir, que la vean. Es muy interesante, así que y hoy es un día importante. Mi comentario con relación a eso, creo que esta fiesta de hoy es más cristiana que la del 25 de diciembre. Es la fiesta donde realmente dicen algo que tiene que ver con Jesús, porque el 25 de diciembre es un gordo panzón con barba vestido de rojo y es muy raro o casi nulo mencionar que esa fiesta es de Cristo. Esta fiesta es más solemne, la de los Reyes Magos, a nivel mundial. Hoy es el día que muchos países latinoamericanos y del mundo cristiano es que le regalan a los niños, no el 25. Hoy es una gran fiesta, más que, como decía Mérito, más allá del 25 de diciembre, cuando debe ser al revés. La fiesta gran solemne del 25 debe ser mucho más solemne, y esta puede ser llegaron los Reyes Magos, le entregaron mirra, oro y incienso, perfectamente bien, pero no, hoy es un día mayor. Pero digo, hay países latinoamericanos y del mundo igual, que hoy es un día feriado nacional. Hoy es un día normal, feriado nacional. Otros países es un día normal como lo es en Panamá. Pero me incomoda porque es la única fecha que habla algo de Jesús. Porque fueron a ver a Jesús, a entregarle obsequios a Jesús. Que dicho sea de paso, cuando ellos llegaron a Jesús, ya Jesús tenía un promedio de 2 años. No estaba recién nacido. Sí, fíjate, ¿cuál es la importancia de los reyes? Una de las principales importancias de los reyes es que le da el carácter universal al cristianismo. Recordemos, cuando Jesús nace en Judea, nace en Belén, nace bajo una nacionalidad, no discutible, pero por ahí salen que es palestino, pero realmente era una nacionalidad judía, de la tribu de Judá. Pero vienen 3, no se sabe si eran 3, 4, 10, algunos dicen que 12. Pero vienen unos magos, unos sabios, unos astrólogos, unos estudiosos del Oriente, que no necesariamente son ni judíos ni hebreos. Entonces es el que le da el carácter, esa figura es la que le da un carácter
y considerando que lo escribe Mateo, que Mateo era judío y sobre todo realza la figura de rey, le da ese carácter universal hacia el cristianismo. Es decir, de todos los sectores, este nacimiento implica una salvación para todas partes del mundo. Después la iglesia en su tradición habla de que representan los tres reyes magos a Europa, Asia y África. También se habla de que uno era de Persia, el otro de la India, el otro era del norte de África o de Arabia Saudita, pero todo en el contexto de la universalidad. Ahora, recordemos que estas fechas, al igual que la Navidad, también del 6 de enero se le ponía fin a la fiesta de la Saturnalia, que era la que se conmemoraba el 23, 24, 25 con relación al solsticio de invierno, y era una fiesta dedicada a Saturno, de ahí el término Saturnalia. Pero la Iglesia Católica hoy día ha establecido un periodo de Adviento que inicia el último, si no es el último domingo del mes de noviembre, o los primeros de diciembre, es decir, antes de la Navidad, que es un periodo de Adviento hasta el 24. De ahí empieza lo que es propiamente el tiempo de Navidad, que es desde el 24 no hasta hoy, hasta el 12 de enero en este año, porque cae domingo, pero es el domingo siguiente a la Epifanía, que es el día de hoy la manifestación de los Reyes Magos. Entonces, el tiempo de Navidad o el periodo de Navidad hoy día, no estamos hablando del origen ni el antecesor, por qué se celebraba, sino hoy día, es un tiempo que va desde finales de noviembre hasta prácticamente mediados de enero. Así que todavía ¿por qué el 12? Porque el domingo siguiente se celebra el bautismo del Señor. Así que el domingo que viene, 12 de enero, va a ser que oficialmente pone fin al tiempo de Navidad. Ahora, una pregunta. ¿La figura de Santa Claus viene importada de los Estados Unidos? ¿Perdón? Sí, nace. Eso lo crea Estados Unidos. Sí, perdón, es que no escuché. No, que Alfonso pregunta que si la figura de Santa Claus fue de Estados Unidos. Eso nace en Estados Unidos, realmente. Esta fiesta, no sé a razón de qué lo sacaron, nieve, no sé. Una figura que superó cualquier expectativa cristiana, porque él no representa la fiesta cristiana, él no lo representa. Él representa el comercio. Sí, pero para explicarte el origen de Santa Claus, no sé si me escuchan. El Santa Claus que vemos hoy, la figura que vemos hoy, tengo entendido que es una figura creada por la Coca-Cola, ¿no? Pero el origen realmente de Santa Claus viene de Europa, inclusive hay un San Nicolás, que es un santo de la Iglesia Católica, que se dice que era hijo de un señor muy adinerado, y él una vez tiene la herencia, empieza a hacer regalos a los niños, ¿no? Ahí viene la famosa figura de San Nicolás, y la iglesia lo tiene entre sus fiestas como San Nicolás. En varias culturas europeas existe una figura como Sinterklaas en Holanda, y pues tiene unos ribetes distintos, pero más o menos al final es el mismo. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Los Estados Unidos, pues, como el resto de Europa, se apropia de la figura para efectos de los regalos de Navidad y lo transforma en lo que hoy conocemos como Santa Claus, que supuestamente es el primero que lo hace es por motivos publicitarios, es la empresa Coca-Cola. Y es lo que hoy tenemos, el señor pero los orígenes son europeos. Recordemos que el Polo Norte se dice que es en Finlandia, el origen de todo esto, y que se ha dicho que el lugar específico de donde viene la tradición del Polo Norte y de los renos es Finlandia. Entonces digamos una especie de sincretismo, de híbrido entre algunos pensamientos que da origen al Santa Claus, que es una figura que yo decía, pues, y parece mentira, pero yo decía que ya inclusive Santa Claus está pasando y está dando paso ahora a otra figura creada que también tiene que ver con esto, una figura original, que ahorita no recuerdo el nombre, que es el famoso Grinch, pero es una figura que viene de varios siglos atrás, eso no es ninguna figura nueva, que toma ahora la forma esta del Grinch. O sea, en otras palabras, Santa Claus sí representa aspectos cristianos y por lo que tú estás hablando,
de San Nicolás. Y por el otro lado, representa el gesto que tuvo de repartir juguetes entre los niños. Y en resumidas cuentas, a mí no me cae mal la figura de Santa Claus. Santa Claus es en realidad el que le da alegría a la Navidad. O sea, tú no puedes ser religioso, apegado a la Biblia, a la vaina. O sea, también tienes que ver que la figura esta es alegría, es felicidad, sobre todo para los niños, ¿no? Mira, yo te voy a decir, yo no voy a dar en profundidad en cuanto a lo que estás diciendo, Alfonso. Simplemente no representa, de acuerdo a los escritos bíblicos, eso no representa nada. Eso no es bíblico, por ningún lado. No es bíblico. Y el ser humano, no importa de qué religión cristiana sea, católica, evangélica, testigo de Jehová, su fundamento de cada uno es la Biblia. La Biblia es que te establece a ti algún rito, alguna fiesta solemne de Dios, alguna situación que tú puedas no tengo. ser amparado por ella. Lo que no está amparado en la Biblia no es de Dios. Eso no existe. Eso es una figura que alguien creó en su momento, lo tomó bien los gringos, hicieron buena publicidad y hoy es la alegría supuestamente, o es la alegría de los niños, porque muchos padres lo he visto cuando le dicen a los niños, eso te lo trajo Santa, o espera que venga Santa y te traiga tus regalos, y eso no es bíblico. Eso es lo único que puedo decir, no voy a andar más. Sí, pero hay varias figuras. Recordemos que inclusive la fecha de Navidad es cuestionable. No puede ser el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús por efecto de que es el invierno en el hemisferio norte. Así que es difícil que los pastores estén en el campo y todo lo demás. Pero se han incorporado algunas figuras que hemos dicho. Alguien por ahí dijo, bueno, creo que fue Ricardo, dijo la semana pasada, antepasada, que esos que les gusta alumbrar mucho las casas, que Jesús no nació en Las Vegas, sino en un pesebre en Belén. Definitivamente que si nosotros queremos tratar de hacer una celebración lo más parecido al momento en que Jesús nació, tendríamos que irnos a una especie de establo y de esa manera celebrarlo, ¿no? Pero esto se ha ido modificando. Por ejemplo, el arbolito, el famoso arbolito, que casi todo el mundo quiere tener un arbolito bien bonito, adornado con pompones. Algunos dicen que nace en Alemania y que nace con la figura de Martín Lutero, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, vamos a decirlo, muchos elementos que se han incorporado a la celebración, que dicho sea de paso, la misma celebración, que usted se lee todo el Nuevo Testamento o de los Hechos en adelante, no menciona por ningún lado la celebración del nacimiento de Jesús. No se le celebra, inclusive estamos hablando que coincidió el Hanukkah con la Navidad, 25 de diciembre. El Hanukkah sí Jesús celebró el Hanukkah, era una fiesta judía, era de reciente data, creo que data del 200 a.C. aproximadamente, y sí habla de la celebración del Hanukkah. Pero estas incorporaciones, que son más bien cosméticas, así como la cena de Navidad, son cosas que no lo vas a encontrar en la Biblia. Lo que sí vas a encontrar, por ejemplo, es la última cena de Jesús, o una representación de la cena del Señor. Vas a encontrar como una ordenanza. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Vas a encontrar un Pablo que te dice, bueno, estas son las reglas para hacer la cena del Señor, pero no vas a encontrar nada relativo al nacimiento de Jesús, porque en efecto, si usted busca, por ahí han sacado de que los dioses se nacieron de que uno nació también, que casi todos los dioses el 25 de diciembre. Eso es falso. No, los nacimientos no se celebraban, lamentablemente. A veces ni se tenía memoria en sí del día del nacimiento, sino que se hablaba del mes. Entonces los reyes básicamente eran los que se le llevaba, porque se consideraba que el nacimiento en el mes que nacía era el primero del rey tal. Entonces por ahí venía el tema, ¿no? En el año primero del rey tal, y ahí se empezaban a contar los años. La única fecha o lo único que puede dar ciertos datos casi puntuales en relación al nacimiento de Jesús son las 70 semanas. Yo no voy a entrar en profundidad en esto. Son las 70 semanas de Daniel, que el ángel le presentó las 70 semanas que al momento de que Artajerjes ordenó la reconstrucción de Jerusalén, el templo y el tema de la muralla. De ese tiempo se cuenta exactamente más o menos el tiempo que Jesús nació, porque eso sí es datos históricos reales, y esas 70 semanas evidentemente computan 490 años desde el inicio de la construcción
de la Nueva Jerusalén y se cuentan los primeros 7 años de la construcción de todo lo que era Jerusalén Nuevo, las otras 62, que serían 7 semanas, las otras 62 semanas, que es el tiempo donde hay un cierto silencio profético, y luego llega el nacimiento de Jesús y queda la última semana, que son los 7 años famosos que establece que son 3 años y medio, que son los 3 años donde se acaba el sacrificio en el altar y se rasga el velo, y de ahí entonces viene los siguientes 3 años y medio, que es la persecución de la iglesia, y es este año en silencio que tenemos, que es el tiempo de la gracia. Y ahí se puede establecer más o menos fecha de cuándo nace Jesús, porque hay fechas más o menos muy probables, muy casi exactas, pero el tema es que la fiesta de Navidad, como tú bien dices, no se dice. El único momento que se habla de una fiesta fue la fiesta de Herodes, cuando matan a Juan el Bautista, que es la única vez que se lee algo de una fiesta y matan a este profeta. Pero estamos en un tiempo de gracia, y que nosotros los cristianos debemos celebrar ese nacimiento con una profundidad espiritual más allá de un regalo, de un gordo vendido a la población, de decir que esto es la felicidad. Sí, claro que es felicidad, claro que a los niños les gusta, ¿no? Hemos sido contaminados con temas como ese, es cierto, contaminados con temas como ese, y que lo hemos visto bonito, pero la misma Biblia dice que muchas veces tú comienzas a comer cosas que son dulces a tu paladar, pero cuando las tragas se vuelven amargas. Y es lo que yo puedo decir al nacimiento de Jesús. Y esta fecha es hoy el 6, es una fecha donde primero no se sabe que fue un 6 de enero, no se sacaron esa fecha, el 6 de enero. Segundo, que eso se da, como dije al principio, 2 años después. O sea, ya Jesús tenía como 2 años cuando ellos aparecen frente a Jesús, frente a María, frente a José, y le rinden pleitesías a él. Lo reconocen como el rey de Israel y el rey del universo, rey de reyes y señor de señores, porque eso estaba establecido ahí. Y eso viene también incluso proféticamente establecido en el Antiguo Testamento. Mira, tú has dicho algo que inclusive hoy día, a efectos de establecer el tema de los magos del Oriente, porque la Biblia no los menciona como reyes, sino como magos del Oriente. Entonces, el término mago también se ha discutido exactamente si eran sabios, si eran astrólogos, si eran esto, si eran lo otro. Pero el punto es que has dicho algo que realmente los que se preguntan de dónde vienen, quiénes eran, que la mayoría coincide que eran persas, por efecto de que eran los estudiosos de las estrellas y que podían estar más en contacto con esto, y pudieron haber, porque son los únicos que se mencionan, pudieron haber interpretado que efectivamente esa estrella, entre comillas, porque se discute si era o no era estrella, que era, indicaba el nacimiento del rey de los judíos. Y algunos dicen que, como Daniel el profeta, que fue el que se le revelaron las 70 semanas, escribe en su libro, recordemos que él estaba bajo los dominios persas, y que estos señores, los persas, entre otras religiones o culturas que se les atribuye la religión zoroastrista, que inclusive se dice que el zoroastrismo es la primera religión monoteísta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos señores, siendo monoteístas por el tema del zoroastrismo, de pronto tuvieron contacto de lo más seguro, porque estos libros, recordemos que los libros que hoy contienen la Biblia, empezaron a traducirse al griego en alrededor del año 300 antes de Cristo. Y lo más seguro es que estos libros eran codiciados por los grandes eruditos de la época, que querían tener el conocimiento, como el caso que hicieron los Ptolomeos. Por eso mandaron a traducir la Biblia o la Sagrada Escritura, o como usted le quiera llamar. Y estos que codiciaban todo este tipo de conocimiento, lo más seguro que entre ellos estaban estos persas, y habrán leído en un momento dado el libro de Daniel, donde hablaban de las 70 semanas, que son 490 años, porque son 70 semanas que equivalen cada semana a 7 años. Entonces, se cree que lo más seguro es que el contacto que ellos tuvieron con estos libros y algunas otras interpretaciones, como lo que se saca de las profecías de Balaam, que estrella de Jacob en el libro de Números, y otras señales en los Salmos, pudieron haber incidido en que estos señores estaban esperando que una estrella anunciara el nacimiento de
el rey de los judíos. Ellos no dicen el hijo de Dios, no, ellos dicen el rey de los judíos. Recordemos que ellos tenían un profeta que era Zoroastro y para ellos el Ahura Mazda viene siendo como el Dios o el Señor creador omnipotente. Entonces ellos estaban bastante conectados con esa, digamos, creencia judía para la época, que bueno, para la época estaba un poco influenciada por los griegos, pero pudieron estar un poquito conectados en ese sentido. Y es interesante, algunos dicen, bueno, Dios quiso revelarle a ellos porque ellos representaban la universalidad del cristianismo. Entonces, pero también lo veo desde el punto de vista intelectual, de que en la época y sobre todo en Oriente había esa inclinación hacia las cosas espirituales, y ellos de verdad habían leído e interpretado correctamente el libro de Daniel y esperaban realmente que algo ocurriera, y en su digamos su imaginería o en su creencia un nacimiento de tal magnitud tenía que ser anunciado por una estrella. Ahora la misma estrella lo señala el libro de Mateo, que lo fue guiando hasta llegar al lugar de Belén. Si te percatas lo que tú estás diciendo, acuérdate que casi, como decía Jesús en su momento, todo está escrito y todo tiene que cumplirse de acuerdo a lo que está escrito. Y en aquel entonces, acuérdate, en aquel entonces del profeta Daniel, habían sabios, muchos sabios habían. Acuérdate que cuando vino el tema de los sueños de Nabucodonosor y después el hijo, en la mano que escribió en la pared, habían sabios. Entonces estos sabios depende, es que eso todo está escrito. Estos sabios vieron lo que Daniel estaba haciendo y que se cumplía la profecía de Daniel cuando él hablaba de esos sueños que daban estos reyes. Entonces esta gente, sí, es lo que tú dices, eso se está analizado, que entonces esta gente comenzó a escuchar a Daniel en cuanto a esas revelaciones que él tenía, y evidentemente eso tiene ese más o menos ese origen desde Daniel, donde esta gente comenzó a salir y dice, espérate, hay que sentarse con Daniel. Eso no está escrito en la Biblia, eso está escrito en libros de ellos, me imagino, que yo no he podido encontrar, y que ellos comenzaron a decir, bueno, entonces enséñanos cómo, no, va a pasar así, vienen instrucciones, porque a Daniel se le revela incluso parte de lo que es, o casi el total de Apocalipsis, él también lo revela en sueños, que el ángel le revela. Entonces, este tipo de cosas le llamó la atención. Yo me imagino que por ahí puede haber nacido, porque siempre hay algo, o sea, el Antiguo Testamento es la base fundamental para lo que hoy en día podemos estar viviendo y para lo que se vivió hasta el momento de Cristo, y ahí en adelante está todo establecido dentro de la palabra. Entonces yo pienso, porque lo he analizado como tú lo dijiste, Melito, de que estos sabios se contactaron con Daniel y le preguntó, dime esto, ¿cómo tú sacas esta situación de las 70 semanas? ¿Cómo tú sacas los 2.300 días que se revelaron 2.300 días, que estamos en ese... Bueno, esos 2.300 días ya se cumplieron. Explícanos. Entonces, no, va a venir, va a pasar, porque cuando Daniel ya había pasado Isaías, Jeremías había pasado ya, y ya él estaba viendo también la profecía de Isaías, de cómo iba a ser el nacimiento del rey, y entonces todo este tipo de cosas que me imagino que Daniel le enseñó a estos sabios, fue lo que provocó un momento de, bueno, vamos a estar pendientes a esas señales que le fueron reveladas a Daniel, que se cumplieron, para entonces avanzar. Mérito, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el Dios de los budistas? Sí, el budismo, más que podríamos decir, más que una religión, una filosofía. Pero si lo ves desde el punto de vista de una religión, para los budistas son panteístas. Ellos, aparte de que hay muchas corrientes, así como el cristianismo, hay muchísimas corrientes del budismo y distintas interpretaciones y acepciones, pero básicamente el budismo es una creencia panteísta, en el sentido de que no existe un Dios personal como en el cristianismo o el zoroastrismo o en el islam o el judaísmo, sino es un Dios que es prácticamente la naturaleza. Es decir, que si tú quieres conectar con ese Dios, tienes que conectar con las leyes de la naturaleza. Y en ese sentido ellos tienen, por eso varían en distintas culturas, porque se cree que el budismo es originario de la India, pero fue exportado hacia China, todas esas áreas, ¿no?, que es donde más se practica. Inclusive hoy día hay mucha gente en Panamá que también practica el budismo. Yo recuerdo aquí cuando cerca de mi casa, en la década del 80, pusieron una sede de ellos, porque no propiamente un templo, una iglesia, pero una sede. Y yo aprendí mucho ahí porque me invitaron y yo empecé a escuchar y a ver un poquito de lo que es el budismo, ¿no? Entonces ellos más bien que por lo menos rezarle a un Dios
ellos tienen una especie de conexión con las leyes de la naturaleza y es el rezo que ellos hacen hacia las leyes de la naturaleza, ¿no? O las leyes que rigen el universo, más bien. Y no es propiamente no es un culto a un Dios tan personal o trascendente o inmanente, sino que ellos reconocen que hay fuerzas de la naturaleza que para ellos es lo que es la figura de Dios. Más o menos por ahí va el tema. Entonces, como creen en un Jesús como nosotros, para ellos, todos estos profetas, ellos lo consideran en cierta manera personas que en su momento fueron iluminadas. Ellos tienen, creo que Siddhartha Gautama, que era un príncipe, que renunció y se fue para llegar al estado de Buda, porque realmente es el estado de Buda. Y ellos consideran que todos estos profetas, Jesús, Jesús no, pues para nosotros Jesús es Dios, pero todas estas personas que espiritualmente han trascendido o han sido importantes son personas que han llegado al estado de Buda, ¿verdad? No recuerdo si porque no recuerdo directamente si el estado de Nirvana, pero que han llegado a ese estado de, digamos, una conexión prácticamente total con las leyes del universo, que ellos están por encima de todo lo que es la parte material, ¿no? Las religiones orientales generalmente tenían esa, y en cierta forma los filósofos griegos supieron identificar cada una de estas conductas. La espiritualidad está por encima de todo lo material, llegando a algunos, por eso están los monjes tibetanos, hay una serie que renunciar a todo lo material, todo lo que es placeres, lo que es el hedonismo, que identificaron así, y de esa manera es que tú te elevas a un estado, pero es que no estoy claro si es nirvana, el tema que usaron también los budistas, ¿no? Porque recuerden que hay un montón de filosofías, yo le llamo más filosofías que religiones, porque son más formas de pensar que un culto propiamente. Entonces, están por lo menos los famosos Hare Krishna, conciencia, lo que tiene que ver con la conciencia de Krishna, que es una especie de Cristo, ¿no? Y ahí lo identifican de esa manera, pero es elevarse a un nivel espiritual por encima de todo lo material. Bueno. Es que el mundo nuestro cristiano, budismo, tiene que ver con el mundo espiritual totalmente. En el caso, por ejemplo, de Jesús, no todo el mundo lo reconoce, pero está establecido que todo el mundo lo va a reconocer en su momento. Primeramente lo va a reconocer Israel, porque Israel está prometido salvación por parte de Jesucristo, que ellos lo han negado hasta el sol de hoy, pero ellos van a tener salvación de acuerdo a las Escrituras, ellos van a reconocer a Jesús como el Salvador. Pero va a llegar el punto donde el universo completo, vamos a hablar de, si decimos universo completo, hablamos de la Tierra, no hablamos del universo como per se, va a reconocer el budista, el musulmán, el Krishna, todo este tipo de religiones van a reconocer, y dice la palabra revelada, que todo se va a inclinar ante él, ante Jesús, y eso va a pasar porque está establecido dentro de la Sagrada Escritura. Solamente es cuestión de esperar y ser revelado que de esos aconteceres, porque la única manera que tú puedes tener esa revelación es que tú tengas una comunión con Dios, que Él te va revelando de acuerdo a lo que tú vas entendiendo de la palabra, estudiando, analizando, buscándole cada cosa en la palabra, y eso es un tema que va a traer realmente el resultado, que al final todo el mundo va a tener que reconocer a Jesucristo, todas las religiones del mundo, porque hay un solo Dios. La única diferencia es que a los que somos seguidores de Cristo le llamamos cristianos, pero en realidad estamos siguiendo al supremo Dios, al único verdadero Dios, el creador del cielo, la tierra, del universo, pero que en su momento en esta ciudad, dame decir, no me acuerdo el nombre, que es un nombre de una ciudad más o menos parecida a la de Colombia, se me ha ido el nombre ahora mismo, que es donde la primera que se le dicen a los cristianos, porque antes se le decían los del camino, ahora después le dijeron, a partir de esa ciudad, que ahora me voy a acordar, son los cristianos. Y nos tildaron ese momento hasta el sol de hoy, pero en realidad lo importante de todo esto, que Jesús para mí y para miles de creyentes, incluyendo a ustedes, a ti, Alfonso, y incluso a Ricardo, porque yo a Mérito no le pregunto porque eso está así todo es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no hay variante ahí. Eso está escrito, está establecido, y todo el mundo, todas las naciones del mundo, todas, y los reyes de la tierra se le van a postrar a él cuando sepan. Y para aclarar, fue en Antioquía la primera que se llamaron cristianos, ¿no?
Es correcto, esa es la Antioquía. Hay que recordar la palabra colombiana, Antioquía, correcto, ahí es. Prácticamente en la Biblia solamente creo que se menciona 2 veces la palabra cristiano. Una es allí y creo que es una de las cartas que se habla de cristiano. No se menciona, realmente no, ellos ni siquiera se identificaban como cristianos, sino como dicen, se identificaban como los del camino, ¿no? Para aclarar algunas cosas. Por eso es que hoy insisto que todas estas fechas, todas estas fiestas, son fiestas que si nos vamos al tema de que no están en la Biblia, porque tampoco aparece una festividad como la adoración de los Reyes Magos, sino que hemos creado estas fiestas como cristianos de distintas religiones. Tengo entendido por lo menos que algunas ortodoxas, católicas ortodoxas, no católicas romanas, creo que hoy celebran el nacimiento de Jesús, o el 5, el 4, no sé, pero y esa fecha ha sido movida. O sea, la Iglesia Católica no siempre celebró el nacimiento de Jesús el 25. Finalmente, creo que fue el 600 después de Cristo que se estableció, cuidado que más posteriormente, como la fecha de la festividad. Pero otras religiones, otras iglesias católicas, porque no solamente la católica apostólica romana, hay otras iglesias denominadas católicas y iglesias ortodoxas celebran, no sé si la ortodoxa rusa, la griega, celebran otros días, ¿no? Entonces hemos tomado esta fecha y hemos creado una serie de elementos para hacer la fiesta. Por ejemplo, yo acostumbro, si no tengo el pavo, al gravy con salsa cranberry, con arroz con pasita y mi botella de espumante y tamales y la rosca, no, para mí no hay Navidad, ¿sabes? Más el dulce de fruta, más el ponche, para mí eso es la Navidad. Hay gente que le gusta la ensalada de papa, hay gente que le gusta el lechón, a mí también me gusta el lechón, claro, la lechona o el pernil, que también lo meto por allí, pero para mí lo fundamental es, como digo ya, y son elementos que hemos incorporado, jamás, inclusive los judíos, jamás hubieran aceptado el tema de celebrar un nacimiento con puerco. Claro, los nuevos cristianos sí entendieron el tema de que la ley era una cosa y que ya había libertad en Cristo. Pero son elementos que hemos venido incorporando culturalmente, las luces, el árbol, la cena, la fecha. Pero es para celebrar la Navidad. Algunos, por más que le queramos meter todo lo que queramos meter, no la van a celebrar cristianamente. Pues no son cristianos, no les interesa, o son cristianos culturales. Sencillamente, pues la celebro porque es la fiesta que se celebra y punto. Como celebro cualquier otra actividad o cualquier otra fecha, la celebro porque sí. O sea, por ejemplo, los panameños, los extranjeros en Panamá ven la celebración de las fiestas patrias y van a los desfiles y hasta cantan las canciones y se visten de Panamá, pero son extranjeros y les gusta, se ponen sombrero típico y todo lo demás. Eso no significa que se esté haciendo algo indebido. Sencillamente es una forma, una expresión de cada uno. Lo importante es como nos enseña la Biblia. Mira, el pasaje de Caín y Abel lo que nos enseña a nosotros, bueno, de varias enseñanzas, pero una muy importante es el tipo de ofrenda. Es el tipo de ofrenda. Cuando hay gente que le ha dado vuelta de qué, por qué, qué fue lo que pasó, que si sí, que si no, que si no, que si sí, pero el mismo texto te dice lo que pasó, porque dice que Abel llevó a Dios como ofrenda lo mejor, del ganado, de los verdes, todos los primogénitos. O sea, la Biblia aclara que él le llevó lo mejor. Fue un sacrificio donde él llevó todo lo mejor que pudo llevar. Pero cuando dice el sacrificio de Caín, no es porque sean vegetales, no. Dice, y también Caín trajo una ofrenda. Entonces ya está claro. El problema es que el texto es tan claro que no hay que entrar en otros temas, pero hay gente que le gusta empezar a rebuscar, que si sí, que si no, no, pero el texto es totalmente claro. Abel, a manera de información, a manera de información, y más que todo para Mélito y Agustín, que ya veo que son muy eruditos en esta materia. El 25 de diciembre no se formalizó realmente cuando estaba Constantino en el Concilio de Basilea. Ahí eso no fue donde decidieron crear que el 25 de diciembre iba a ser la fecha en donde se iba a celebrar pues el nacimiento de Jesús, o me equivoco, digo. Sí, bueno, la fecha exacta no te la puedo decir, pero si fue Constantino, entonces fue en el 300 y tanto, porque el 600 y tanto o posteriormente, me parece que fue muy posterior, inclusive esa fecha se movió, la iglesia, ahorita no lo tengo, pero tengo entendido que la fecha se movió de entre el 5, el 6, el 24, 23, hasta que finalmente se definió. Pero sí, permítame terminar el tema de la adoración, porque era una adoración de Caín y Abel con relación, ¿no? Entonces, Caín viene y lleva una ofrenda, ¿no? Es como yo te digo, voy a enamorar a una hembra y yo vengo y me preparo, me arreglo, me baño, me perfumo, me corto el cabello, me pongo gel, me pongo la ropa más bonita, le compro un ramo de flores, le llevo un dulce, le llevo un bombones, le llevo
pues no, un peluchito grande, enorme, llevo perfume, regalos de todo tipo para enamorar a la hembra. Entonces llega otro, viene de ahí como sea, pero bueno, ahí es otro tema porque ahí cualquier otro no es el que más, como dice Alfonso, el que más mea, ¿no? Pero bueno, el punto es que una cosa es que yo digo, pero aquí vino Mélito, pero vieras cómo vino, con lo mejor de lo mejor. Y vino el otro enchancletado, en short, ¿no? Más o menos así. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque sencillamente este vino como cualquiera, trae cualquier cosa como por cumplir, mientras que Abel trajo lo mejor de lo mejor. Entonces, de esa misma manera, para mí cada vez que uno celebra, y Pablo más o menos habla de eso, cada vez que uno celebra algo que va a agradar a Dios, es el corazón o la intención y la forma en que nosotros lo hacemos hacia Dios. Si no lo vamos a hacer para Dios, podemos alumbrar la casa que no quede, pero un foquito hasta donde usted se imagina, como he visto por ahora, 20, 30 árboles de Navidad, 400 nacimientos, 600 Biblias, canciones, contratemos a todas las cantantes, los niños cantores de Viena con la Filarmónica de Boston, que no se queden al concierto de Navidad, pero puras cosas navideñas. Pero si el corazón de nosotros no es el corazón que realmente está haciendo las cosas para agradar y honrar a Dios, olvídate, ahí no es por dónde. Bueno, yo quería preguntar. El caso, el concilio de Nicea, que tú estabas hablando, Ricardo, es el momento donde Roma entra al cristianismo y los cristianos de la antigüedad se casan, y ahí es donde viene el desvío original de lo que era el cristianismo como tal. Y dentro de esa fecha establecida Roma para efecto del cristianismo era ese 25 de diciembre, el nacimiento de una diosa con un bebé, y métela para que los romanos puedan aceptar. Y se cambia esa fecha para un 25. Lo que se cree de acuerdo a fechas es que aquí en la Biblia el papá de Juan el Bautista y es una pieza clave en los tiempos, fechas del nacimiento de Jesús. Él es punto clave ahí porque él es uno de los sacerdocios que ellos llevaban un tiempo de presentación. Cada uno de los líderes tenía un tiempo en meses que le tocaba dirigir el tema de los sacrificios y todo ese tipo de cosas dentro del templo. Entonces, en ese momento, le correspondió al papá de Juan el Bautista, y ahí comienzan a moverse también fechas y fechas. Y de acuerdo a esa fecha, estudio que yo he podido investigar y estudiar y verlo con la Biblia, porque no es un tema de palabras, sino con la Biblia, se cree que Jesucristo pudo haber nacido, como lo dije, creo que en Navidad acá, más o menos como en septiembre 15, por ahí más o menos fue la fecha donde pudo haber nacido. En septiembre, octubre, más o menos por ahí. Más se tira para septiembre. Que puede haber nacido. ¿Ah? Yo acabo de buscar acá la inteligencia artificial del celular, que ahora todo es inteligencia artificial, y le puse ahí 25. Dice que fue Julio I en el siglo IV, el Papa Julio I en el siglo IV, que fijó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Pero para la celebración, pues la celebración no es la fecha, porque tú le preguntas realmente a un sacerdote y él te va a decir, no, nosotros cogimos eso como celebración. Ellos saben, están claros, la Iglesia Católica está clara que no es la fecha del nacimiento, pero es la fecha que se escogió para celebrar, como el caso de San Juan. San Juan Bautista se escogió 24 de junio por el solsticio de verano. Y me imagino que tiene que ver porque a Jesús cuando le preguntaron sobre Juan el Bautista, él dijo, no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Entonces, ellos habrán escogido esta fecha, tendría que verificar un poquito más, ya lo haremos para la época de San Juan, que también es una fiesta grande entre los cristianos, porque anunció la venida del Señor. ¿Qué caía en esa fecha? Que por eso, reitero, es el solsticio de verano. Pero a lo mejor había una fiesta o una festividad romana pagana que se celebraba algún dios romano ese día y entonces se cambia. Fue lo que hicieron básicamente con todo el santoral, ¿no? Escoger fiesta, bueno, no todo, pero gran parte del santoral es escoger fiesta para reemplazarla una vez se adopta la religión. Pues Constantino la legaliza, es decir, permite el culto cristiano, pero después se legaliza como religión oficial del reino. Y ahí se habla entonces de la caída del Imperio Romano y todo lo demás que nos lleva, pero eso... Es que mira, yo por ejemplo, cuando estudio la Biblia y la analizo y busco, porque yo busco la parte muy espiritual, porque realmente ella nos lleva a la espiritualidad. Cada número, cada fecha o cada número que tú encuentras en la Biblia tiene un simbolismo y un mensaje. Y no te has puesto esos números por gusto. Esos números no te has puesto por gusto, el número 40, el número 70, el 2300.
Cuando tú comienzas a ver estos números, ellos tienen un mensaje. Lo que hay que es ir leyendo la Biblia e ir enlazando las cosas con la fecha y con los tiempos históricos. Y eso es lo que te determina, por ejemplo, la estatua que tuvo el sueño de Nabucodonosor, que le interpretó Daniel, los 3 reinados, y el último reinado que hubo de esos 3 reinados que le habló él fue el reinado de Roma y la caída de Roma. Y los pies de barro con hierro, que son separados, se estipula que son reinos y gobiernos que se van a querer fusionar y no van a poder. Solamente se fusionan, pero no como un liderazgo de un solo reino, como Roma, como el Medo Persa o como Babilonia, sino más bien es, un ejemplo sencillo, la Segunda Guerra Mundial. Naciones se unieron, pero no pusieron ser más para sacar un reinado o un gobierno mundial, porque de acuerdo al sueño de Nabucodonosor, de esos pies separados, que son gobiernos separados que no van a unificarse. Y cuando de pronto viene en el sueño que viene una roca grande y cae, desbarata todos esos reinos, incluyendo esas piernas, entonces se establece que ese es el reino de Cristo, que viene bajo la roca Cristo. Esa es la revelación de Cristo, que es el que va a gobernar para siempre. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando tú las lees y tú no tienes el conocimiento de la Biblia, tú dices, ¿qué quiso decir Daniel con los 3 reinos? ¿Qué quiso decir esas 2 piernas? ¿De qué está hablando? ¿Qué significa esa roca? Pero para que tú puedas tener el conocimiento y entendimiento de la palabra revelada, es que tú te metas, te sumerjas en ella y que Dios te dé esa revelación. Y claro, tú la combinas con libros históricos también para determinar fechas, porque las fechas están estipuladas hasta cuándo fue el reino de Roma, cuándo fue destruida. Entonces, todo eso está establecido en la palabra y eso te lleva a puntos específicos. La única fecha que es imposible sacar dentro de la Biblia para determinar el regreso de Jesús es precisamente esa, el retorno de Jesús. Nadie puede interpretarlo. Lo único que hizo Jesús en decirnos a nosotros, estas son las señales que van a venir antes de que yo llegue. Pero no se preocupen, esos son los inicios, pero no hay una fecha, porque cuando Pedro le preguntó ¿cuándo va a ser eso? Solamente lo sabe el Padre. Ni siquiera el mismo Jesús, ni los ángeles lo saben, solamente el Padre, de acuerdo a las palabras de Jesús. Entonces, esa es la única fecha que no se puede establecer. Lo único que él dice, él va a venir como ladrón en la noche. Y que esto va a ser como el relámpago del occidente al oriente. ¡Paf! Una sola venida, el hombre llegó, recogió al que tenga que recoger y el que se quedó, se quedó. Y que aquí va a venir una gran tribulación en el mundo, como nunca en su vida ha habido, que lo dice justamente Jesús de su boca en Mateo 24, que va a haber una tribulación como nunca en la vida. Y de acuerdo a lo que yo he aprendido, es que la iglesia de Jesucristo va a padecer esa tribulación, pero dice la misma Biblia que por amor a los elegidos, Dios va a cortar el tiempo por amor a ellos mismos para que puedan ser entonces sacados. Y entonces es donde sacan a los cristianos, pero esa fecha no se sabe cuándo es. Pero Agustín, anterior a esa tú puedes más o menos sacar la línea. Agustín, ¿qué más tribulación va a venir con todo lo que está pasando a nivel mundial? No hay como, con todas las guerras. Mira, con todas las guerras, con el hambre, con el frío, con todos los desastres naturales que están sucediendo, con la droga, con la corrupción, como el mundo como está. ¿Qué más para mí esto, cada vez que pasa, estos son las tribulaciones que hemos estado recibiendo de Dios, del universo, de Jesús? Esto es lo que nosotros estamos viviendo. Las tribulaciones día a día, que si el asesinato, que si el robo, que si este país invade al otro, que si hay un dictador. O sea, el mundo es una tribulación completa en este momento. Sí, es cierto, pero léete Mateo 24, él habló de eso, que eso venían ese tipo, venían guerras entre reinados, entre naciones, hambre, peste, él lo dijo todo, que eso son previo a lo que viene. Pero cuando tú estás leyendo más el versículo 21 del capítulo 24 de Juan, ahí te establece y te habla que nos va a venir la gran tribulación como nunca. O sea, lo que tú estás viendo es un bebé de teta por lo que va a pasar de acuerdo a la palabra de Jesús. Pero vamos a vivir esa tribulación. Con respecto a eso hay varias posturas, ¿no? Varias posturas doctrinales de cómo, cuándo, dónde, si, por qué. Hay una preterista inclusive que dice que ya pasó. Entonces hay la historicista, está la milenialista, está la amilenialista, está, bueno, varias posiciones, pero
Volviendo al tema de los reyes. También hay que tener la historicista, es otra. Sí, la historicita, sí. Pero volviendo al tema de los reyes, importante destacar que nosotros acostumbramos a interpretar pues y que todavía Jesús está en el pesebre cuando llegan los reyes o los magos a llevarle los regalos, claro, porque lo hacemos en la misma fecha ahí pegadito y no vamos a cambiar las cosas, pero como dijo Agustín, posiblemente pudo haberse dado hasta 2 años de la llegada de los, no 2 años, puede haber sido hasta 2 años. Ahora, ¿de dónde sacamos este tema? Primero porque Herodes indaga el momento de la aparición de la estrella, ¿verdad? O sea, pregunta, dice la Biblia que él preguntó, indagó, oye, ¿cuándo fue que apareció? Y ahí es donde él dice, bueno, hace 2 años más o menos, puede estar, no dice que son 2 años, pero los niños pueden estar en un periodo de 2 años, o sea, que pudo haber pasado 1 año, como pudo haber pasado 6 meses, como pudo haber pasado 1 año y medio. Lo otro es que cuando los reyes, los magos llegan, la misma palabra, la Biblia no habla de pesebre, habla de la casa, que llegaron a la casa, es decir, ellos estuvieron provisionalmente en el pesebre o en el establo, o el lugar, porque no había para ellos en el mesón, en el lugar que estuvieron, y posteriormente cuando pasa el censo de Quirino, o el censo que por el cual ellos se dirigieron a Belén, entonces alquilaron una casa en Belén, posiblemente en Belén, ¿no? Porque le dijeron, ¿dónde nació? En Belén de Judá, porque así está escrito, tú Belén Efrata, eso lo dice claramente el libro de Mateo, y ellos se dirigen hacia él. Que está relativamente cerca, Belén de Jerusalén está prácticamente cerca, ¿no? Ahora, me imagino que ahí también tendría que ver si el rey Herodes estaba en Jerusalén. Pero bueno, el punto es que sí pudo haber ocurrido porque como vienen del oriente y se cree que pudo haber venido de Persia, ese viaje es un poquito largo y ellos tuvieron que prepararse para el viaje. Lo más seguro es que no eran 3 en 3 camellos, sino que ellos venían con sus caravanas, con sus familiares. No se habla de esposa ni de hijos, pero es raro, en esa época no tuvieran esposa e hijos, y más si eran reyes. Así que si los ponemos como reyes, tenían todo un séquito, todo una, no iban ahí 2 o 3, ¿no? Entonces tenía que en esa caravana iban varias. Se dice que uno era de Persia, el otro de la India, el otro de Arabia Saudita, y si tú ves el camino, los caminos que habían, o el principal camino de la ruta de la seda en la época, bien pudo salir de India, pasar por Persia y luego Arabia Saudita o lo que era Arabia en esa época y llegar a Jerusalén o a Belén, ¿no? Así que quería así aclarar eso, no necesariamente 2 años, pero tampoco fue en cuestión de días, no fue en cuestión de días. Antes de terminar, me imaginé que Martinelli iba a poder tener un beneplácito presidencial o per se, que le iban a reabrir el caso para que pudiera defenderse a lo mejor con una verdadera justicia, pero no ha sido así. ¿Ustedes se imaginan que los 3 reyes magos hubieran sido 3 reinas magas? Primero, hubieran llegado tarde. Segundo, una le dice a la otra, ¿tú qué traes? Dice, mirra. Oye, tú no conseguiste la mirra que yo no conseguí. Hubieran llegado, dicen, esto huele a pesebre, huele como a establo. Oye, ese niño no se parece al papá. Y el esposo es un carpintero. O sea, tú te imaginas, ¿no? Y se hubiera formado tremenda tertulia entre las magas y el pobre chiquillo ahí en el pesebre, ¿no? Pero Dios sabe lo que hizo. Dios sabe lo que hizo. Oye, cuando te iban, dije, ¿viste la ropa de María? ¡Qué bárbaro! Sí, exacto. De que yo no sé quién es la costurera de ella. Pero bueno, gracias a Dios no fue así, hermano. Sí, por eso, ¿no? Digo, no es que tenga nada en contra de las mujeres, por favor. Mira, para entrar en el capítulo del Conde del Vigo, porque ya tenemos 7 minutos, porque ahora no estamos medidos con el tiempo, tenemos 7 minutos. Yo lo único que puedo decir a nuestra audiencia ahora televidente y de escucha por audio, mire, busquemos de Jesús y ni siquiera vamos a hablar de denominaciones, porque las denominaciones, la religión no salva a nadie. Busquemos de Jesús su esencia por el cual él vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? Dice la Biblia que él no vino a condenar a nadie, él vino a salvar al mundo. Y que él vino a buscar a los enfermos, y que ahora los enfermos no necesariamente eran enfermos físicos, sino enfermos espirituales. Y la única manera que nosotros podemos seguir a Cristo Jesús y poder ser inscritos, como dice la misma palabra, el libro de la vida, porque establecido está que hay 2 libros, el libro de la vida, donde te registran a ti una vez que tú reconoces a Jesús como el Salvador, y el libro tuyo personal, que es el libro que van a abrir cuando te van a decir, ven acá, Ricardo, tú naciste a tal fecha, tú hiciste esto.
aquí fallaste, aquí te desgraciaste tú no dijiste, perdón, bueno, pero lo hiciste mal, sabía que estaba mal. O sea, todo este tipo de cosas son lo que aparecen. Entonces, yo recomiendo a cada uno de nuestros televidentes y oyentes y nosotros del panel, es que busquemos de Jesús la esencia pura de lo que, quién es Él y a qué vino a este mundo a salvar. Y la única manera que tú puedas ser salvo con Él, o por Él, dice la palabra, que es confesando. Que si tú confiesas con tu boca que Él es el Salvador, Hijo de Dios. El caso Martinelli, voy a... Iba a entrar más para terminar con esto, porque estamos hablando de un tema tan bonito y terminar con esto, la esencia del cual, por cual Cristo vino aquí. Jesús vino a rescatar y a unir lo que se rompió en el Edén. En el caso de Martinelli, no sé, por eso puede ser que haga este cambio así brusco. Por eso dice que él está bravo con Mulino, porque Mulino no lo ha ayudado a que pueda salir adelante, porque yo pensé que... Eso lo pensé, que Martinelli iba a pasar Navidad y no en su casa. Y por lo que veo no pasó. Digo, eso es lo que creemos, ¿no? No pasó, no sabemos si por ahí salió escondido, no sé. Pero no pasó. Entonces, este es el problema que él tiene y que no ha pasado, porque incluso ya Arrocha, el magistrado, negó el tema de lo que solicitaba Alejandro Pérez del principio de especialidad, y aparentemente eso se negó, tengo entendido, no sé si estoy equivocado. Así que eso le complica más la existencia y la vida a Martinelli, siendo, entre comillas, gobierno, porque él es gobierno con su partido y un presidente que por carambola le correspondió, ¿no? Ok, yo tengo entendido que no se ha negado todavía, que ahí sí está la posición del procurador de la administración saliente, y que se dio oportunidad a los abogados a los alegatos, y que no sé cuántos abogados, prácticamente la gran mayoría, escuché por ahí en las redes, dieron una opinión a favor de Ricardo Martinelli y el principio de especialidad que supuestamente tiene, ¿no? Entonces, no he escuchado que él ya se haya dado el fallo. Estos fallos de inconstitucionalidad generalmente toman varios años, si no meses, si no, bueno, con excepción del fallo pasado de la mina, pero toma su tiempo. Entonces, vamos a ver, todavía no me puedo adelantar los hechos. Recordemos que es una Corte Suprema compuesta por 9 magistrados, que la inconstitucionalidad recae sobre los 9 y que los 9 tienen que dar su opinión en cierta forma con relación a la ponencia, ¿no? El magistrado ponente hace la ponencia y los otros van a verificar, y el que no está de acuerdo hace un salvamento de voto y puede hasta cambiar la ponencia con un informe de mayoría, ¿no? Melito, tú que eres abogado, ¿por qué un recurso puede demorar tanto tiempo? ¿Por qué puede demorar tantos años un recurso cuando tú tienes a los 9 magistrados en un mismo edificio con despachos contiguos? ¿Por qué no agilizar? Ese es un gran problema de este país, la lentitud en la justicia, la lentitud en dar un fallo, la lentitud en ver los recursos, la lentitud en agarrar y decir, bueno, ¿es culpable? No es culpable. Se cierra el libro, se cierra el capítulo, se abre una nueva página. O sea, ¿por qué hay tanta demora judicial en cuanto a los fallos y las ponencias que dan los abogados? ¿Por qué hay tanta demora? No hay justificación. Anteriormente decía que los fallos se archivaban por razones económicas, es decir, que por alguna razón el magistrado ponente los engavetaba. Y bueno, actualmente la Corte ha acelerado bastante. En todo el sistema judicial se está acelerando los procesos. Inclusive a nosotros a veces nos sorprende la velocidad con lo que está resolviendo. Pero la Corte sigue teniendo una dilación en algunos casos, como los recursos de inconstitucionalidad, acciones lo que compete pues a algunos temas. En otros son bastante rápidos, 3, 6, 8 meses, pero hay unos que sí están tomando 2, 3, 4 años. Y bueno, esperemos que no demore tanto, ¿no? No demore tanto, pero un promedio actual debe estar por alrededor del año. Este fallo no creo que tome tanto tiempo, ¿no? Debe ser más rápido, pero hay muchos factores que inciden. Son 9 magistrados. Acuérdate que uno se puede demorar más que en otro, darle lectura, y es el que va a hacer salvamento de votos, de pronto se toma su mes, el tiempo que le dé la ley y así, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos que despedirnos de todos nuestros videntes y oyentes, recordándoles que estamos aquí en las redes sociales, en todo lo que corresponde a las redes sociales. Tuvimos aquí mi primo Ricardo Darcedo Castillejo, el presidenciable de Agustín Sosa, el licenciado Melito González y este servidor, Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo. Hasta mañana. Si Dios lo permite. Hasta mañana, señores. Cambio y fuera.
Hemos presentado Trocha Abierta